Bendiciones. Soy el pastor Jesús Díaz Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Hoy es viernes 12 de julio de 2024 y como siempre vamos a compartir un poco de la palabra de Dios. Antes quisiera decirles que este canal de YouTube, por donde estos mensajes cortos están siendo transmitidos, no pretende en ninguna manera ser un medio de ganancia económica. En mi caso, lo hago con mucho gusto para la iglesia, lo hago con mucho gusto para toda persona que desee relacionarse con la palabra de Dios, conocer de la palabra de Dios y desee saber todos los tesoros que la palabra de Dios tiene para su vida. No obstante, sé que hay varias personas que lo ven, que preguntan, personas que se interesan, me escriben al privado haciéndome preguntas, tratando de buscar claridad para dudas que tienen. Si esta tarea que estamos haciendo se recibe y es reconocida por YouTube, es porque las personas señalan, indican que les agrada, indican que la ven o hacen algún comentario. Si de verdad deseamos que esta obra, esta palabra de Dios, se expanda a otras personas necesitadas también, es bueno que cuando ustedes lo vean, den un like o mencionen un amén, de manera que YouTube le preste interés a este canal y tenga más vista, se haga más visible a más personas en los canales de las redes sociales. El deseo es ese, que llegue a más personas, no otro. Y yo pudiera haber hecho mucha promoción de otras maneras, pero no lo he hecho porque no es que estoy buscando monetizar este canal. Ahora los que lo ven, si quieren realmente que llegue a otras personas y se expanda más el mensaje que por este canal transmitimos, hagan eso y estarán ayudando a que la palabra de Dios se expanda. Vamos sin más rodeo entonces a entrar en la palabra de Dios. En mi reloj faltan aproximadamente 7 minutos para las 10 de la mañana. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, el versículo más corto de la Biblia según los estudios. Primera a los Tesalonicenses 5, 17. Ahí en la palabra de Dios dice lo siguiente: orad sin cesar. Sencillamente dice eso el versículo. Orad sin cesar. Eso dice la palabra de Dios. En Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Conéctate con el verdadero poder, con el poder de Dios. Conéctate con Él. Haz un alto en el camino. Haz un alto en el camino porque es necesario que reconozcas que orar es una necesidad para ti, para todo aquel que se acerca a Dios. Es una necesidad. Conectarse con el poder de la oración requiere que tú reconozcas que lo necesitas. Hay que empezar por ahí, por aceptar que hay alguien que está ofreciéndote comunicarse contigo y te pide que te comuniques con él. Ese alguien es Dios, pero tienes que reconocer que tú necesitas esa comunicación. Orar no lo descubrió el hombre por sí solo. Orar es una revelación que Dios le dio al ser humano. Cuando le dijo, clama a mí y yo te responderé. Y Dios no falla en sus promesas. Clama a mí y yo te responderé. En el libro de Jeremías dice la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, orar es una revelación que Dios da, queriendo Él que tengamos con Él
esta comunicación, este intercambio constante. Orar es inherente a la naturaleza humana. Orar no es contrario a la naturaleza humana. Incluso las personas que no creen o que se dan a conocer como ateos o incrédulos, usted ve cuando sucede algo, alguna cosa tremenda, terrible, alguna cosa que causa en ellos impresión o que no pueden resolver algún problema o dificultad, la persona, todas las personas, creyentes o no, hacen este gesto. Hacen así. Es inherente en el espíritu del hombre la búsqueda de un ser que, claro, al situarlo en nuestra conciencia arriba, con ese gesto estamos, pero qué barbaridad. ¿Y ahora qué hago? Ese gesto que lo hacen hasta los no creyentes está diciendo que dentro del hombre, el espíritu del hombre requiere una relación con un ser superior. Orar no es ajeno a la naturaleza humana. Que Dios es, que el hombre es, implican que la oración es. Es lógica. Dios es, el hombre es, pues por lógica implica que la oración es. Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente y en su naturaleza es amor. Lo hemos dicho antes, Dios no ama como nosotros tenemos el sentimiento del amor. Dios es amor, Él es ese sentimiento en su naturaleza. Jesús, que vino a revelarnos al Padre, es amor. Entonces, a diferencia de otras religiones u otras profesiones religiosas que hablan de un Dios, voy a citar una y no voy a decir nada falso ni ofensivo. Dice un pataquí de la religión yoruba, o como se conoce en Cuba, santería, y en otros países también de Latinoamérica. Dice este pataquí que Olofi, el gran Dios que todo lo creó, Olofi sencillamente hizo su creación y luego viró la espalda cuando vio que la creación se le ponía difícil, la humanidad se ponía difícil, dio la espalda y se subió a una loma. Se desentendió de la creación. Le dejó aquel fenómeno a Obatalá. Eso es lo que dice ese pataquí, o pataquín, como también se le puede decir, en Yoruba. Nuestro Dios no es ese Dios. Nuestro Dios tiene una conciencia de lo que creó y lo creó para atenderlo y quiere relacionarse. Entonces nuestro Dios, por lógica, ya siendo un Dios de amor, omnipotente, todopoderoso, inteligente, y siendo el hombre hecho a su imagen y semejanza, desde el punto de vista moral y ético, pues por supuesto que una relación en oración es completamente lógica y es completamente necesaria. Esta necesidad relacional es filial. Dios se presenta como nuestro Padre y nos acoge a nosotros como hijos. Continuando con la lógica, esta relación entre dos seres inteligentes, Dios y su criatura, el hombre, debe tener propósitos lógicos, propósitos inteligentes. Para propósitos lógicos e inteligentes entre dos personas que se relacionan, pues es necesaria una constante comunicación. ¿Cuál es esa constante comunicación? La oración. Dios da al hombre, por supuesto, la posibilidad de pedirle, y Dios le da al hombre capacidad, habilidad y posibilidad de relacionarse con él. Capacidad, habilidad y posibilidad de relacionarse con él. Quiere que le pida. Solo que el hombre decida reconocer esa relación filial. Yo le pido a Dios todos los días, yo me levanto pensando en Dios, sí, eso lo dicen muchas personas, pero la relación filial tuya con Dios, ¿cuál es? ¿Qué le das a Dios tú como hijo de Dios? ¿Le das tu tiempo? ¿Le das tu alabanza? ¿Le das tu reconocimiento personal ante los demás de que tú perteneces a la familia de Dios?
Te relacionas con los otros hermanos tuyos que también creen en este Dios. Te reúnes, haces comunión con una iglesia. Muchas personas me dicen, yo rezo el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, y cuando comulgas con los otros hermanos, porque dice, no dice Padre mío, dice Padre Nuestro la oración. ¿Dónde están esos hermanos? ¿Con qué frecuencia te reúnes con ellos a visitar a tu Padre, a adorarlo? Si uno quiere realmente relacionarse con Dios, venga al Dios verdadero y haga lo que el Dios verdadero enseña. Relaciónese filialmente con Dios. Cuando uno decide esto, sencillamente, y escoge esto, sencillamente, va a comenzar a recibir la posibilidad de orar a ese Padre Celestial y que ese Padre Celestial, pues, le responda a sus oraciones con poder. La oración revela y activa la justicia, la omnipotencia y la misericordia infinita de Dios. Justicia, omnipotencia y misericordia infinita de Dios activadas por la oración de aquel que se acoge a la relación filial con Él. Que llega a esta misericordia al alcance de quien lo reconoce y llega reconociendo su condición de pecadora, su condición de no ser capaz de por sí mismo ganar la salvación que Dios ofrece para vida eterna en gloria, y llegas reconociendo sus faltas, debilidades y pecados delante de Dios, pidiendo a Dios que se los perdone, pidiendo a Dios que los cubra con su sangre y con su amor. Dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Esta es la esencia del Dios que predicamos. Esta es la forma de acercarse a Dios en oración y de ver cómo el poder de Dios obra en nosotros. Es realmente valioso tener un Dios así, que nos quiere, que nos ama, que nos pide que le hablemos, que nos relacionemos. Orar sin cesar. Se puede orar en cualquier sitio, pero si usted escoge un día, una hora, para que su oración y su retiro en relación con su Padre Celestial sean sistemáticos, muchísimo mejor. Eso es lo que Dios quiere. Que lo reconozcamos como un Padre a quien amamos porque nos ama, porque nos ofrece lo mejor, vida eterna en gloria, nos ofrece lo mejor, librarnos del poder del pecado, de la perdición, de un infierno para aquellos que han desechado a aquel que en una cruz se brindó para que nosotros fuéramos salvos, nuestros pecados perdonados y gozáramos de una eternidad en gloria con nuestro Padre Celestial. Meditemos en esto, oremos más y acerquémonos más al trono de la gracia de Dios y veremos oraciones poderosas respondidas. Que Dios les continúe bendiciendo. Los dejo con la bendición pastoral de 2 Corintios 13:14. Amén.